Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a la casa del Señor. Qué gratitud es estar en la casa del Señor y ver que el Señor, a través de su Espíritu, nos ha puesto esa urgencia. Tienes que ir a la iglesia. Y eso hace el Espíritu Santo peleándose con la carne de nosotros. Y cuando ustedes toman la decisión de estar en la casa del Señor, el Espíritu de ustedes ha ido sobre su carne. Y entonces la gloria viene a Dios. ¿Por qué? Quieran o no, ustedes han caído, queridos hermanos, en la obediencia de Dios. Aleluya, su nombre sea glorificado nuestro Dios, tan misericordioso y grande, queridos hermanos. Es por eso, queridos hermanos, que ahora vamos a la palabra del Señor y hemos titulado Señales de un amor por Cristo. Cómo el cristiano tiene la obligación de amar a su Señor, de amar a su amo, de amar a su Creador, queridos hermanos. Y hemos tomado del Evangelio de Juan, capítulo 21, el último, versículo 15 al 17. Y vamos a leer con entendimiento, poniendo atención, queridos hermanos, para poder entender esta enseñanza, que una vez más les digo, señales de un amor por Cristo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y estamos leyendo el Evangelio de Juan, versículo 21, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Su palabra dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. O sea, se refirió a los machos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, o sea, aliméntales. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas, las hembras. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre Dios verdadero, te damos gracias, Señor. Esa pregunta, Señor amado, que nos quedó en nuestro corazón, Señor mío y Dios mío, y que has permitido, Señor, por tu misericordia, Señor amado, traer esta palabra a tu iglesia, Señor, a tus hijos que tú amas, a tus hijos que tú no abandonas, Señor. No somos nada sin ti, Padre. Siempre estamos inclinados al mal, a hacer las cosas malas. Pero es ahí tu misericordia, Padre, que se sobrenaltece sobre nosotros y sin merecerlo recibimos tu ayuda, Padre. Hazlo una vez más, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Y guíanos, Padre. Guíanos para hacer buenos vasos de honra, Señor, siendo vasos de tierra. Porque tú lo haces, Señor.
Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, mi Señor. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a empezar esta enseñanza a ver las señales de un amor por Cristo. Queridos hermanos, la disposición que hay en nuestros corazones a amar a alguien es uno de los sentimientos más comunes que Dios ha implantado en la naturaleza humana. Pero con demasiada frecuencia, por desgracia, la gente pone su afecto, este afecto dado por Dios, en objetos indignos. Por eso, queridos hermanos, permítanme hacerle este llamado esta tarde y noche aquí en la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita, que está localizada en la ciudad de Lawrenceville. Quiero que este día reclame un lugar para aquel que es el único digno de los mejores sentimientos de nuestro corazón, queridos hermanos. Quiero que el pueblo de Dios dé algo de su amor a esa persona divina que nos amó y se entregó por nosotros, queridos hermanos. Quiero que en todo su amor no se olviden de amar a Cristo. Nuestra salvación, déjeme decirlo, querido hermano, está ligada a ella. La vida o la muerte, el cielo o el infierno, depende de nuestra capacidad para responder a la sencilla pregunta que le hicieron 3 veces a Pedro. ¿Amas a Cristo? Un verdadero cristiano no es un simple hombre o mujer bautizado. No han alcanzado en usted la estatura del varón perfecto que quiere nuestro Señor. Es algo más. No es una persona que solo va por formalidad o echa una rutina a la iglesia los domingos y vive el resto de los días de la semana como que no existiese Dios, queridos hermanos. Entonces vemos que la formalidad no es cristianismo. La adoración de labios insensatos no es una religión verdadera, queridos hermanos. Debemos entender que la cizaña y el trigo crecen juntos. Entonces, no creo que crees que es trigo, lo es. Las Escrituras dicen expresamente en Romanos capítulo 9, versículo 6, dice, Romanos 9, 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esas palabras son claras y sencillas. No todos los verdaderos cristianos, que los que son miembros de la iglesia visible de Cristo, son cristianos verdaderos, queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace al verdadero cristiano? El verdadero cristiano es aquel cuya religión está arraigada dentro de su corazón y en su vida. Él siente el regocijo de la salvación y el gozo que hay en su corazón, queridos hermanos. Por eso el cristiano, cuando está triste y se siente acongojado, ¿qué es lo que clama el cristiano? Oh Dios mío, devuelve del gozo de la salvación, Señor amado. No quiero sentir esa tristeza mundana que es para muerte, queridos hermanos. El verdadero cristiano es aquel que cuya religión está en su corazón y en su vida, queridos hermanos. La ven los
24. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad, queridos hermanos. ¿Por qué dice la verdad? Porque en el cristiano verdadero no hay engaño, no hay mentira. Y como resultado de esta práctica, vive una vida nueva y santa, luchando desde luego, habitualmente contra el mundo, contra su propia carne y el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda, diablo, Satanás o la serpiente antigua, como usted la quiera llamar, querido hermano. Tenemos que saber que Cristo mismo es la piedra angular del cristianismo, queridos hermanos. El amor a Cristo, el conocimiento, la fe, la esperanza, la reverencia y la obediencia son rasgos definitivos del carácter verdadero del cristiano, queridos hermanos. No se olvide de esto. Entonces, la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 20, versículo 21, nos habla de la fe. Dice Hechos 20, 21, testificando a judíos y a gentiles, o sea, a todos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en quién, en nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. El Espíritu Santo manifiesta el amor en los hombres, así como Pedro puede caer tremendamente como David. Porque el Señor le repitió 3 veces: ¿me amas? Porque Pedro le negó 3 veces. David cayó igual que Pedro. Y sin embargo, pudieron ambos levantarse, queridos hermanos, después de haber pecado. Pero hay una esperanza para nosotros, siempre y cuando ese amor de Cristo esté en nuestro corazón y podamos manifestarlo. Sintiendo ese amor a Cristo, nosotros podemos arrepentirnos y pedirle perdón, queridos hermanos, como lo hicieron estos 2 siervos. Por eso, después de haber pecado, ellos pudieron levantarse de nuevo. Pero si un hombre no ama a Cristo, no está en el camino de la vida. La maldición está sobre él, está caminando en el camino ancho que conduce a la destrucción. La palabra es clara y miremos en Mateo, capítulo 7. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, que nos habla de este camino ancho y la puerta estrecha, hermanos. Dice: entrad por la puerta estrecha. Ahí viene lo que se refiere. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran en ella. Hay muchos necios, sordos, ciegos y mudos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y el 14 dice: allá es que nos pone el Señor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué diferencia a caminar en la puerta ancha? Que muchos son los que entran en ella, pero en la angosta son pocos los que la hallan. Continuemos, hermanos. Por lo general, nosotros estamos hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, y eso está bien, pero muy poco
queridos hermanos. O sea, caro y costoso para muchos. Porque no es fácil amar al Señor con carne, queridos hermanos. Por eso el Señor nos pide a cada uno de nosotros amar en espíritu y en verdad, olvidándose de la carne, queridos hermanos. Escuchemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, 24. Efesios 6, 24. Dice su palabra: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea, dice, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos hablando de lo que nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, o sea, recios en amar a Cristo. El apóstol está enviando así sus buenos deseos y declarando su buena voluntad a los cristianos verdaderos, a los que están creciendo, a los que están en la lucha, queridos hermanos. Pero viene una pregunta: ¿pero todos amaban a Cristo cuando Él estaba en su ministerio aquí en la tierra con sinceridad? Miremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice a los judíos en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 42. Mire, Jesús entonces les dijo, porque había ahí una escaramuza entre fariseos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Se da cuenta? Porque no le amaban a Él. Él vio a sus descarriados enemigos satisfechos con su condición espiritual. Entonces, Él establece un principio general de que nadie es hijo de Dios si no ama al Hijo unigénito de Dios. Si tú no amas a Cristo nuestro Señor, no puede ser que ames al Padre. Ningún hombre tiene derecho a llamar a Dios Padre, queridos hermanos, si no ama a Cristo. Sería bueno que muchos cristianos recordaran que este poderoso principio que se aplica tanto a judíos como a gentiles: si no amamos a Cristo, no somos hijos de Dios. Así de simple, queridos hermanos. Leamos una vez más lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro después de resucitar de entre los muertos 3 veces en nuestro texto base, en Juan 21, 15, 17. Quiso recordarle gentilmente a su discípulo errante, porque era un discípulo que caminaba, 3 veces repetidamente deseaba que hiciera una nueva confesión. Como él pecó 3 veces, el Señor le habló 3 veces, como los dije anteriormente. Deseaba que él hiciera una nueva confesión de fe antes de restituirle públicamente su comisión de alimentar a la iglesia. ¿Y cuál fue esa pregunta que él hizo? Porque Jesucristo hubiese podido decirle: ¿crees? ¿Estás convencido? ¿Te arrepentiste de lo que hiciste? ¿Estás listo para confesarme? ¿Me obedecerás en el futuro? No hizo ninguna de esas expresiones ni preguntas, queridos hermanos. Simplemente dice: ¿me amas? Este es el punto que Él quiere que sepamos, queridos hermanos. Y aquí
examinadora, podríamos decir, clara y fácil de entender para el hombre más sencillo e ignorante, queridos hermanos. No necesitaba ser un erudito para entender una simple pregunta. ¿Me amas? ¿Quieren, queridos hermanos, amados hermanos en Cristo, saber cuál es el secreto de ese sentimiento peculiar propio hacia Cristo que distingue al verdadero cristiano? Lo tenemos en las palabras del apóstol Juan. Miren primera de Juan 4:19. Vaya, para que vean, primera de Juan 4:19, para que vean por qué se dan estas cosas, por qué es este sentimiento en el cristiano verdadero. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Esa es la pura misericordia de su Dios. Al que vienen a reverenciar, al que vienen a alabarle, al que vienen a glorificar su nombre. Un verdadero cristiano ama a Cristo por todo lo que Él ha hecho. Por uno, Él ha sufrido en su lugar y murió por nosotros en la cruz. Él ha redimido de la culpa, el poder y las consecuencias del pecado por medio de su sangre, queridos hermanos. Él lo ha llamado a usted por medio de su Espíritu al autoconocimiento y al arrepentimiento, a la fe, a la esperanza y a la santidad. Eso es el camino que usted está preparado para recibir por medio de Cristo. Él ha perdonado sus muchos pecados y los ha borrado, queridos hermanos. Él lo ha liberado de la cautividad del mundo, de la carne y del diablo, que el Señor lo reprenda. Él lo ha sacado del borde del infierno, lo ha colocado en camino angosto y lo ha puesto su rostro hacia el cielo, de donde Él está, con una esperanza grande. Él ha dado luz en vez de oscuridad, querido hermano, paz de conciencia en vez de inquietud, esperanza en vez de incertidumbre, querido hermano, vida en vez de muerte. Entonces, puede sorprenderte que el verdadero cristiano ame a Cristo. Deberíamos amar a Cristo. Y además, estas bendiciones siguen, estas misericordias siguen por más tiempo, lo que todavía sigue haciendo por nosotros. Siente que estás lavándote diariamente de muchas deficiencias. Él lo está haciendo, te está lavando diariamente de las deficiencias y debilidades y defendiendo la causa de su alma delante de Dios, ante el Padre. Él continúa supliéndonos diariamente, queridos hermanos, todas las necesidades de nuestra alma y le proporciona una provisión de misericordia y gracia a cada momento de nuestras vidas. ¿O acaso no se dan cuenta que cuando despierta todavía tienen ese aliento de vida para poder levantarnos, queridos hermanos? Él está guiándonos diariamente por su Espíritu a una ciudad que no puedes imaginar, soportándolo cuando tú eres débil e insensato, levantándolo cuando tropiezas y caes, protegiéndole contra sus muchos enemigos, preparándole un hogar eterno en el cielo, queridos hermanos. Entonces, otra vez te pregunto, ¿puede sorprenderte que el verdadero cristiano
en la vida secular de nosotros. Ama el deudor, encarcelado, al amigo que inesperadamente paga su fianza e inmerecidamente paga todas sus deudas. Ama el prisionero de guerra al hombre que arriesgando su propia vida rompe las líneas enemigas para librarlo y rescatarlo. Ama el rescatado que se está ahogando, al hombre que se lanza al mar, se zambulle tras él, lo agarra del cabello y con poderoso esfuerzo lo salva de que el mar se convierta en su tumba. De la misma manera, en la vida espiritual, queridos hermanos, el Señor está rescatándonos de tanta inmundicia, de tantas cosas. Amamos a Dios. Tenemos que amarle a Dios, queridos hermanos. Entonces, ¿en dónde o en quién, mejor dicho, encontramos amor de corazón hacia Cristo? Primero, donde hay una verdadera fe justificadora en Cristo. Siempre habrá un amor de corazón hacia Cristo. El que es realmente perdonado es el hombre que realmente amará. Lucas, veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Ahí tenemos este versículo que nos habla de lo que estamos hablando, y nos da luz, queridos hermanos. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien que se le perdona poco ama. ¿Se da cuenta? Si un hombre no tiene amor por Cristo, puedes estar seguro que no tiene fe. En segundo lugar, el amor a Cristo es el motor principal de la obra para Cristo. Poco se hace por causa en la tierra, por sentido del deber o por conocimiento de lo que es correcto o apropiado, queridos hermanos. El corazón debe estar interesado para la obra del Señor antes de que las manos se muevan y sigan moviéndose. Esto sucede en lo que respecta al servicio hacia Cristo. Los grandes obreros de la iglesia, los hombres que han llevado esperanzas desesperadas en el campo misionero y han transformado el mundo, han sido todos eminentemente amantes a Cristo, queridos hermanos. Amar a Cristo nos hace trabajadores a Él, sin esperar recompensa, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. Tercero, el amor a Cristo es el punto en el que debemos insistir especialmente en enseñar la religión a los niños. Ahí viene la responsabilidad a los padres, la elección, la justicia imputada, el pecado original, la justificación y la santificación y hasta la fe misma son asuntos que a veces desconciertan a un niño de tierna edad, pero el amor a Jesús parece estar mucho más al alcance de su comprensión. En la sencillez de los niños, lo único que conocen es el amor a Cristo, es el hacer, el querer como el hacer, de amar a Jesucristo. En ese corazón pequeño existe gran cantidad, queridos hermanos. Es una mina gigante de amor hacia Cristo. Por eso en Mateo 21:16 dice, cuán cierto es que de la boca de los infantes y de los que mamas perfeccionaste la alabanza, queridos hermanos. Se dan cuenta, hay miles de cristianos que conocen cada artículo de los credos, queridos hermanos. Existe mucha tecnología, saben mucho de teología, de los credos de Anastasio, Niceno, incluso
sin embargo saben menos del cristianismo verdadero que un niño pequeño lo tiene en su corazón, que solo sabe que ama a Cristo, como les dije anteriormente. El amor a Cristo es el punto de encuentro común de los creyentes de todas las ramas de la Iglesia de Cristo en la tierra. Aquí involucra todas las denominaciones del mundo. El amor a Cristo es lo que nos unirá, nada más. En Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, como ya les leímos anteriormente, con amor inalterable. Amén. El amor a Cristo será la marca distintiva de todas las almas salvadas en el cielo. La multitud que nadie puede contar será de un solo sentir. Mire lo que dice en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. La multitud que nadie puede contar será de un solo sentir, el amor a Cristo. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que quiere estar en armonía con el cielo debe conocer algo del amor de Cristo. Dar es mejor que recibir, y mejor más aún querer a nuestro Señor Jesucristo. El que muera ignorante de ese amor, mejor sería que no hubiese nacido. Conclusión, queridos hermanos. La pregunta que tenemos ante nosotros: ¿me amas?, es a los ojos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, una pregunta de suma importancia, y esto llévese en su corazón. Si Él estuviera presente ahora, probablemente sería la única pregunta, o al menos la primera pregunta que Él nos haría a cada uno de nosotros. Si alguien presente deseara ser admitido en su iglesia e invitado a su mesa, nada más sería indispensable para su admisión tener la capacidad de responder a esta pregunta con verdad en delante del que todo lo sabe y todo lo ve, queridos hermanos. Quizás es la única pregunta que Cristo nos hará en el día del juicio, la pregunta de la cual dependerá nuestro destino eterno. Y una vez les repito la pregunta que Él tal vez nos hará: ¿me amas? Recuerde, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie, querido hermano.